hermanos. Vamos a comenzar esta segunda charla sobre el tema del exorcismo y las puertas que se abren en el alma para la entrada eventual de la influencia extraordinaria del demonio. Pero hoy vamos a comenzar con una consagración al Sagrado Corazón de Jesús, que les invito a que lo hagamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Padre Raimundo, ustedes mencionan su propio nombre, entrego y consagro al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo mi persona, mi vida, mis actos, mis penas y mis sufrimientos, para que con todo mi ser solo quiera honrarlo, amarlo y glorificarlo. Es mi voluntad irrevocable ser completamente suyo y hacerlo todo por amor a Él, renunciando de todo corazón a todo aquello que pudiera disgustarle. Te tomo, pues, oh Sagrado Corazón, por mi único amor, protector de mi vida, garantía de mi salvación, remedio a mi fragilidad y a mi inconstancia, reparador de todas las faltas de mi vida y mi refugio seguro a la hora de mi muerte. Sé, pues, corazón de bondad, mi justificación ante Dios Padre, y aparta de mí los rayos de tu justa cólera. Oh corazón amante, pongo toda mi confianza en ti, porque todo lo temo de mi malicia y de mi debilidad, pero todo lo espero de tu bondad. Consume pues en mí todo lo que pueda disgustarte o resistirte, que tu amor puro se imprima tan fuertemente en mi corazón que jamás pueda olvidarte ni ser separado de ti. Te conjuro por todas tus bondades que inscribas mi nombre en ti, ya que deseo que toda mi felicidad y mi gloria consistan en vivir y morir como siervo tuyo. Amén. Con esta hermosa oración de consagración compuesta por Santa Margarita María de Alacoque, comenzamos esta charla de hoy. Quiero, entre paréntesis, recordar que este año 2020 llegan las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque, que fue la vidente del Sagrado Corazón de Jesús, y van a visitar estas reliquias distintas diócesis de nuestro país. Entonces, a ella le encomendamos este momento de charla. Vamos a ver aquí, antes de comenzar, un pequeño detalle sobre las preguntas. Espero no equivocarme tanto como la vez anterior. Yo lo que propongo en esta oportunidad es que puedo tener unos 10 o 15 minutos de charla, explicar el tema y después damos un espacio para las preguntas, si ustedes están de acuerdo. Entonces, en primer lugar, voy a decir que el tema del exorcismo y la oración de liberación y sanación es un tema que está recurriendo cada vez más y es más frecuente entre los hermanos católicos en los últimos años. ¿Por qué? No sabemos. No sabemos por qué motivo el demonio está teniendo tanta influencia de manera tan extraordinaria. Podemos suponer que hay más permisión en este sentido por causa de los pecados que se cometen, por las leyes que son inicuas, la ley del aborto, la ley de la eutanasia, por el homosexualismo, por la destrucción del sentido de la familia, por un género de vida que ha tomado la sociedad que en el fondo va contra la ley de Dios y va en el sentido satánico de Adán y Eva, que al negarse a obedecer a Dios, al comer este fruto prohibido, entonces le dieron permiso a Satanás para que influyera en la vida de toda la humanidad, no solamente de ellos, sino de toda su descendencia, y por lo tanto, lamentablemente, todos hemos contraído esta enemistad, ¿no es cierto?, con Dios. Esa es la verdad, ¿no? Al hacernos amigos del demonio por causa del pecado, nos hacemos enemigos de Dios y nos hacemos también prisioneros de la tiranía diabólica. Y eso está ocurriendo, sin duda ninguna, en estos tiempos, porque hay una apostasía, hay un alejamiento de la voluntad de Dios, del mandamiento divino, y en eso la Santísima Virgen, nuestra Madre, es recurrente en sus apariciones,
en decir que lamentablemente si la humanidad no se convierte, si sigue en esta familiaridad con el demonio, con el pecado, van a venir castigos muy grandes, no porque Dios envíe castigos, sino porque uno cosecha lo que siembra. Entonces, si nos alejamos de Dios, vamos a cosechar los frutos del pecado, que son la muerte, el sufrimiento y tantos males que estamos sufriendo, ¿no? Como este coronavirus. Yo pienso que es por ahí, a la medida que nos alejamos de Dios, el demonio tiene más permiso para actuar. Y en la medida en que dejamos la fe católica, la fe de la Iglesia, empezamos a buscar necesariamente espiritualidades distintas, formas de llenar nuestro corazón que son equivocadas, son espiritualidades, digamos así, alternativas, que uno cree que son buenas, pero en el fondo son un gran engaño de Satanás. Me refiero, por ejemplo, a espiritualidades como el yoga, el reiki, la búsqueda de saber el futuro a través de las cartas, el tarot, el espíritu de adivinación, todo eso en el fondo nombrando 3 botones de muestra nomás, porque es una variedad inmensa de cosas que ofrece hoy en día el mundo y que tratan de llenar un poco ese vacío que hay en el corazón, y en el fondo todo eso son los tentáculos que utiliza este monstruo maligno que es Satanás y que nos termina atrapando. Así es que esa es la realidad, en la medida en que se hacen consagraciones satánicas, ya existen sectas satánicas, existen personas que hacen formas de ritos conscientemente, ¿no? Para que el demonio vaya influyendo más en nuestro mundo. Lamentablemente eso empieza a ocurrir. Y también a veces hay oportunidades en que se hacen o se cometen grandes pecados sin conciencia de que existe el demonio, pero igual se establece un vínculo con Satanás, como por ejemplo cuando se practican pecados terribles como, ya dije, el aborto, la perversión del homosexualismo y tantas otras cosas, que a lo mejor no hay conciencia de que se está haciendo algo malo, pero es lamentablemente una forma de abrirle la puerta al demonio. En fin, primero voy a decir en qué consiste la influencia del diablo en nuestra vida. Existen 2 tipos de influencia, la influencia ordinaria y la influencia extraordinaria. La influencia ordinaria está revelada aquí en la Escritura cuando San Pedro dice: vigilen y oren porque el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ya? Es una realidad que lamentablemente nuestro enemigo, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, es invisible, está alrededor nuestro, es un enemigo espiritual que anda como vagando por el aire, esperando, así como es con esta figura, como un león rugiente, buscando la manera de hacernos daño. Y la forma habitual u ordinaria en que el demonio actúa en la vida nuestra es a través de la tentación. El demonio sabe muy bien cómo tentarnos, nos conoce muy bien, como dice ese antiguo dicho, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo, nos conoce nuestra naturaleza caída, corrompida con la concupiscencia, y sabe muy bien dónde nos aprieta el zapato, como se dice también, y nos coloca a cada uno una tentación a la medida, para que sintamos que ahí está el camino correcto, y dejándonos llevar por esa ilusión, porque es una apariencia de bondad lo que él ofrece, pero en el fondo es algo que es malo, es perverso en sí mismo. ¿Ya? El demonio se presenta siempre como lobo vestido con piel de oveja, como un ángel de luz, pero que es pura tiniebla interiormente. Entonces nosotros muchas veces caemos en la tentación y hacemos cosas que son malas, ofendemos a Dios, nos hacemos daño a nosotros mismos cuando tomamos esas decisiones equivocadas, que pueden ser imperfecciones, pecados veniales o leves, o pecados mortales incluso, que son gravísimos y que si no nos confesamos a tiempo y no estamos en gracia de Dios, ¿no? Perdemos la gracia de Dios, estamos en riesgo de la condenación eterna. Pero esa es una forma de influencia que tiene el demonio, que es habitual, es ordinaria y es nuestro enemigo permanente. Y no sacamos nada con decir esto a mí no me pasa, esto no es tan cierto, si esto es un cuento antiguo, porque igual nomás el demonio actúa.
nuestros enemigos principales son Satanás y todas sus huestes de ángeles malignos, el mundo, en cuanto está influenciado por Satanás, en cuanto el diablo tiene cierta razón para decir yo soy el príncipe de este mundo, y Jesús muchas veces lo reconoce así, es el príncipe de este mundo, aquel que tienta incluso al mismo Jesucristo para que se postre ante él, lo adore y así él le pueda otorgar todos los reinos de la tierra. Entonces, ciertamente que en el mundo hay estructuras que están atadas a la injusticia satánica, ¿no? Entonces, el diablo, el mundo y también nuestra propia carne, es decir, nuestra concupiscencia que hemos heredado por el pecado original, son nuestros principales enemigos. Porque no hay nada peor en la vida de un ser humano que apartarse de Dios, es decir, que vivir en el pecado. Eso nos torna inauténticos, nos aleja, nos aparta completamente del plan divino que Dios ha pensado para cada uno de nosotros, que es el modelo, el proyecto divino, amoroso, que Él cuenta con que nosotros vamos a aceptarlo libremente y decir sí, igual que la Santísima Virgen, he aquí la esclava del Señor, dijo ella, hágase en mí según tu palabra. Y muchas veces entonces nosotros decimos lo contrario. No quiero hacer la voluntad de Dios, quiero hacer la vida a mi manera, quiero seguir mis propios proyectos. Yo voy a buscar la felicidad por mí mismo. Entonces, ese es el pecado, ese es el camino que nos une más a Satanás y nos aparta más de Dios. Bueno, eso es la acción ordinaria del demonio, la tentación que es algo frecuente en nuestra vida y los engaños que nos va poniendo Satanás día a día para que en algún momento tropecemos. Pero existe, y aquí entramos a la charla de hoy, otra acción del demonio que no es ordinaria, que es extraordinaria, y es una influencia que él busca también realizar en nuestras vidas, y en el mundo, y en las cosas, ¿no? Dice la Escritura que todo el universo quedó sometido al desorden por causa del hombre que la sometió. O sea, cuando Dios le dice al ser humano, multiplíquense, vayan por todo el mundo y dominen la tierra, explótenla, pero de manera positiva, haciéndola desarrollarse, progresar en un buen sentido, en el fondo lo que hizo el hombre con el pecado fue corromper también la creación. Entonces el demonio tiene una cierta influencia, cuando él puede hacerlo, sobre el hombre, sobre el mundo también. Los animales, las plantas, los lugares donde vivimos pueden estar influenciados por las fuerzas malignas. Por supuesto que también, y gracias a Dios, existen los ángeles que son amantes y fieles de Dios, ¿no? Que son fieles a Dios, como San Miguel, San Gabriel, San Rafael y por cierto nuestros ángeles de la guarda. Si no fuera por la protección de estos ángeles, que tampoco vemos, pero son reales, ¿qué sería de nosotros? Dios no permite que el demonio cumpla todas las maldades que él planea, porque si no ya no existiríamos. Tenemos a los ángeles que nos protegen. Y tenemos la acción de Dios que permite o no permite ciertas cosas, ¿no? Si todo fuera como se le ocurre, reitero, ¿no es cierto?, a Satanás, realmente no podríamos subsistir ni un minuto. Entonces, el diablo actúa cuando puede, cuando encuentra una brecha. Nuestra alma, nuestra vida es como un castillo cerrado y cercado que tiene murallas y baluartes y defensas. Y cuando él encuentra que hay una brecha abierta, cuando hay una puerta abierta, cuando hay una entrada por ahí, él penetra y furtivamente entra, ¿no es cierto?, en nuestra interioridad y trata de hacernos daño. La manera como actúa generalmente el demonio es triple, ¿no? Hay tres formas como Satanás actúa y nos influye en forma extraordinaria. Primero, lo experimentamos alrededor nuestro, alrededor de las cosas que vivimos. Y en esa realidad en que estamos, a veces suceden cosas extraordinarias que no podemos explicar. Por ejemplo, ruidos extraños, olores malos, que son muy, muy curiosos. A veces son infestaciones de bichos, insectos. A veces son problemas que tenemos en el trabajo o hay un ambiente muy pesado en la casa y no sabemos por qué hay tanta discusión, por qué hay tantas dificultades, en fin. Y a veces también incluso se ven sombras. Hay gente que ve sombras, ¿no es cierto?, que se pasean por la casa, que muchas veces son siluetas que la gente repite, ¿no es cierto?, que con características muy semejantes, ¿no?, sombras oscuras, en fin.
ahí decimos que el ambiente donde estamos se encuentra lamentablemente infestado. No es infectado, no es una infección, es una infestación. ¿Ya? Eso significa que el demonio ha logrado, de alguna manera, tomar posesión del lugar que nos rodea y hacernos daño a través de las cosas. Y llega hasta ahí nomás su influencia, no puede todavía abarcar más. Ese es el primer grado de influencia diabólica, ¿no? Es la infestación. A veces la cosa queda ahí, ¿ya? Pareciera algo más o menos inocuo, que no es tan grave, pero lamentablemente lo es. Lo es porque las casas que están infectadas son muy difíciles de exorcizar, de limpiar, entre comillas, ¿no es cierto? Muy difíciles. No sé explicar bien por qué, pero las veces que se intenta, ¿no? Muchos exorcistas dan testimonio que cuesta mucho liberar a una casa o una propiedad, etcétera, o un campo que ha sido maldecido, que ha recibido un maleficio, que tiene una infestación, por ejemplo. Se puede, hay que hacer mucha oración, hay que hacer mucho sacrificio, hay que rezar, hacer mucho exorcismo, pero finalmente puede también liberarse, ¿no? En el nombre de Jesús. Pero que cuesta, cuesta. Es más fácil al final que se libere una persona, porque cuando la persona tiene voluntad de pertenecer a Jesús y decir no a Satanás, ahí no le queda otro remedio que irse. Pero con los lugares físicos es más difícil. Pero hay que ser perseverante, hay que tener paciencia y finalmente se logra la liberación también de los lugares donde vivimos. Para eso ayudan muchísimo los sacramentales. ¿Ya? Los sacramentales son signos o canales de la gracia de Dios que actúan en la medida que tenemos fe. La mano de Jesús es el nombre de Jesús que sana, que purifica el ambiente, que libera y que nos desata de la influencia del maligno. ¿Ya? Pero hay que utilizarlos con fe. Estos sacramentales principalmente son, en el tema de la influencia extraordinaria del demonio, el agua exorcizada, el aceite de oliva exorcizado y la sal exorcizada, ojalá sal gruesa, que se puede usar de distintas maneras, como explicamos en la charla anterior, y que ustedes lo pueden revisar a lo mejor en la grabación que quedó. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. Entre medio ya puedo ir respondiendo algunas preguntas, pero estamos recién comenzando la introducción, así que si quieren me esperan un poquito más, ¿ya? Porque después de la infestación viene algo muy espantoso, que es la opresión diabólica. La opresión significa que el demonio o los demonios que están atacándonos tienen la potestad de influir en nuestro cuerpo, ¿ya? Pueden hacer daño ya no solo alrededor nuestro, sino a nosotros mismos, a nuestro cuerpo. Y la opresión es algo muy terrible porque afecta a nuestro cuerpo y también nuestro sistema nervioso y en alguna medida también nuestra propia mente. Nos puede poner muy nerviosos. ¿Ya? Esto ocurre, esta opresión, de distintas maneras. Hay una opresión física, hay gente que literalmente siente una opresión en el pecho y una sensación de vacío, de angustia al mismo tiempo, de una sensación terrorífica que indica la presencia del maligno. Ciertas pesadillas que son con signos muy, muy pesados también pueden ser opresivos. Hay personas que sienten que le tiran las piernas o que se sientan alrededor, cerca o encima, y se sienten cosas realmente físicas. Hay dolores que a veces son inexplicables, que tienen las personas y que no tienen explicación científica. Lamentablemente van al médico, se hacen exámenes de esto y lo otro y los médicos finalmente dicen no encontramos una razón biológica o psicológica para estos dolores que usted sufre, por ejemplo. Eso es un tipo de opresión diabólica que ya afecta el propio cuerpo y puede afectar la mente también, cuando existen pensamientos obsesivos, por ejemplo, deseos que uno no explica de quitarse la vida o de sentir odio o una rabia incontenible, que es un sentimiento de ira que no es de uno. Y uno experimenta que prácticamente eso no me pertenece, pero está en mí. ¿Cómo logra el demonio introducir su propia maldad, su propio malestar en la mente nuestra? Es algo muy curioso, pero ocurre, porque somos seres espirituales, ¿no? Y entre seres espirituales
puede haber una comunicación de ciertas ideas y ciertos sentimientos también. Y los demonios tienen ese poder de influir de alguna manera en la parte más, digamos así, baja de nuestra alma, que es nuestra parte psíquica y nuestro sistema nervioso. Y por ahí nos puede atacar. Donde no puede introducirse en nuestra voluntad, no puede quitarnos nunca la libertad, por ejemplo, ¿no? Eso es imposible. Solamente Dios podría vulnerar nuestra libertad, pero Él no lo hace porque respeta la creación y las leyes que Él mismo puso en nosotros. Entonces eso, queridos hermanos, es algo terrible, porque la opresión diabólica es algo que está cada vez más difundido y ocurre en forma muy frecuente. Muchas personas sufren esto y no se dan cuenta. También los sacramentales ayudan en este sentido, ¿ya? Y por último diría que la forma de influir más grave y más perniciosa es la posesión diabólica. La posesión diabólica significa que la persona está sometida a la acción del demonio y pierde en alguna medida, a veces más, a veces menos, su propia conciencia, mientras está en ese trance de posesión diabólica. Y el demonio se sirve del cuerpo de esa persona, de su voz, de sus manos, para contorsionarse, para generar figuras diabólicas en el fondo a través del mismo cuerpo, como es el demonio, para plasmar su propio odio, su propia rabia, su propia rebeldía a través del cuerpo que está poseyendo. Y también para emitir ruido o para hacer cosas que a veces son muy recurrentes y por ahí se puede encontrar indicios de que hay una verdadera posesión diabólica y no es un problema psicológico o neurológico o psiquiátrico. Por ejemplo, cuando las personas empiezan a hablar lenguas extrañas, lenguas que se conocen, alemán, portugués, me ha tocado escuchar, distintas lenguas, o también lenguas que son desconocidas, ¿ya? Pero hablan con una naturalidad y con un desenvolvimiento impresionante. Cuando cambia la voz se torna distónica, o sea, como una voz que fueran como 2 o 3 personas hablando con distintos tonos al mismo tiempo, un fenómeno también curioso. A veces logran tener adivinación, adivinan cosas que están pasando, personas que están llegando, cosas que no se ven y que ellos saben. También tienen una fuerza extraordinaria, desmedida, y generalmente también las personas que están poseídas, en cuanto están sometidas a esta influencia, que es la peor de todas, tienen una aversión total a lo sagrado, ¿no? Odian, pero con todo su ser, todo signo religioso, especialmente la cruz de Cristo, la imagen de Jesús, el agua bendita, el agua exorcizada. El demonio no soporta eso, no soporta porque en cada sacramental, ¿ya? La cruz, un sacramental, el Santo Rosario, otro sacramental, el demonio ve el nombre santo y poderoso de Jesús. Y recordemos que hay una solución para estos males terribles, para esta influencia extraordinaria. La única solución, el único remedio, no es recurrir a otro brujo, a otro chamán, a otro machi, a otro hechicero, sino que el único remedio es Jesucristo. Es el único que nos puede liberar de esta influencia, de esta peste, de este virus, que es la influencia extraordinaria del demonio. Por algo que Jesús, cuando envía a sus apóstoles, dice, vayan por todo el mundo, evangelicen, sanen a los enfermos, enséñenle todo lo que les he dicho, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y agrega algo que de un tiempo a esta parte se había olvidado, ¿no? Durante algunas décadas en la historia de la Iglesia, y no se habló mucho de eso, ¿no? Jesús le dice a sus apóstoles y a sus discípulos, que hoy están representados en el Papa, los obispos, los sacerdotes, y también en los diáconos, en alguna medida, les dice, en mi nombre ustedes expulsarán demonios, en mi nombre. En mi nombre ustedes sanarán enfermos. ¿Ya? Entonces, ¿quién hace eso? No es el sacerdote, no es el obispo en cuanto persona natural, sino que es Jesucristo. Es en el nombre de Jesús. Pero ese nombre de Jesús toma poder y toma autoridad en los que son sus seguidores más cercanos, a quienes Él ha llamado para ser otros Cristos. Es decir, los sacerdotes principalmente, los obispos, y en primer lugar yo diría en el obispo. El obispo es el que tiene la plenitud del sacerdocio, ¿no? Entonces, cuando son
exorcismos mayores de calibre más fuerte, solamente el obispo tiene esa autoridad para ejercerlo, o el sacerdote a quien el obispo delega esa autoridad. Entonces es muy bueno que en cada diócesis los obispos nombren algún exorcista, porque se van a encontrar con esta realidad que es una necesidad pastoral cada vez más aguda, cada vez más terrible, y que sufren muchos fieles en las distintas diócesis. Aquí a Villarrica llegan personas también a veces de otros lugares que no hay exorcistas, y hay que atenderlos por caridad, pero lo ideal sería que hubiese en cada diócesis al menos un exorcista, y en algunos lugares existe también un exorcista nombrado para cada decanato en las diócesis, que es mejor aún. Bien, esas serían entonces, hermanos, las tres formas en que el demonio influye de manera extraordinaria, ¿no? Resumiendo, la infectación en las cosas alrededor, después la opresión diabólica, que ataca al cuerpo de uno, pero que uno sigue consciente, y esa es muy frecuente, y tercero, la posesión diabólica. ¿Qué diría yo sobre las puertas del maligno que él utiliza para entrar, ¿no? Ese era el título de la charla de hoy. ¿Por qué tiene ese permiso, esa potestad, esa capacidad de influir, no solamente de modo ordinario, es decir, tentándonos, sino también a veces extraordinariamente? ¿Ya? Esa es la cosa, esa es la diferencia. La influencia extraordinaria sobreviene cuando hay 6 puertas que están abiertas, o pueden ser 5, 4, 3, 2, 1. Yo me baso en este libro que escribió un sacerdote que yo conozco, que tuve la oportunidad de entrevistarme con él cuando estuve en Europa. Hice un curso de exorcismo con la gracia de Dios en Roma, y luego fui a España y me entrevisté con este padre que se llama Javier Luzón Peña. Aquí está la foto de él. Y escribió este libro extraordinario que se llama Las 6 puertas del enemigo, experiencia de un exorcista. El padre Javier Luzón Peña. A lo mejor si él está viendo o llega a ver esta charla, yo le mando mucho salud. Estuve conversando con él y me explicó muchas cosas de forma personal, y posiblemente este año, si lo permite las condiciones de salud en que estamos y todo, él va a venir a Chile a entrevistarse con todos los exorcistas de Chile, que hay en Chile, que nos reunimos cada cierto tiempo para intercambiar experiencias y para ayudarnos mutuamente. Ojalá les pido oración para que pueda venir este padre. Bueno, en resumen, él escribe este libro que se llama Las 6 puertas del enemigo, donde claramente muestra, ¿no?, siguiendo tradiciones muy antiguas del exorcismo en la Iglesia Católica y otras más modernas a través de grupos de carismáticos o otros grupos que hacen oraciones de sanación y liberación, pero que son católicos. Entonces él toma todo esto y logra resumir esta influencia del demonio en estas 6 puertas, ¿ya?, que a mí me parecen bastante interesantes, razonables, y que en la práctica se nota que funcionan así, lamentablemente, ¿no? Quiere decir que nuestra alma tiene 6 puertas, ¿no? Esta es una analogía nomás, hermano, no es que haya puertas, ¿no? Aquí aparece una torre, es un ejemplo, y hay algunas almenas ahí, algunas ventanas que están abiertas. Es solamente una simbología, pero sirve para entender que si tenemos ciertas heridas en nuestra alma por situaciones traumáticas o por malas decisiones o por contactos que hemos tenido con el mundo del oscurantismo, del ocultismo, del esoterismo, o hemos cometido ciertos pecados en la vida que a lo mejor todavía no hemos confesado bien y no hemos hecho la renuncia formal que se debe a la influencia que queda después, entonces esas puertas lamentablemente quedan abiertas y por ahí puede penetrar el demonio y hacer de las suyas en nuestra propia vida. Entonces las voy a mencionar. Hay 3 puertas que son conscientes y de las cuales somos responsables, y hay 3 otras que son involuntarias, ¿no?, que simplemente las hemos heredado o nos llegan de afuera y no es nuestra culpa. Las 3 puertas conscientes son principalmente el pecado. La primera, si nosotros pecamos, estamos abriéndole una puerta al enemigo, ¿ya? No quiere decir que necesariamente el demonio va a llegar a poseernos o a influenciarnos, pero quedamos vulnerables cada vez que pecamos, queda la puerta abierta.
y hay que tratar de cerrarla. ¿Cómo se cierra? Con la confesión. Con la confesión. A quienes ustedes perdonen los pecados, le dicen estos primeros sacerdotes, los apóstoles, les quedarán perdonados. Y sopla el Espíritu Santo sobre ellos después de resucitar para que tengan este poder de perdonar. Es así como se perdonan los pecados y cómo se cierran esas puertas del alma que quedan abiertas a veces con pecados graves que hemos cometido. La segunda puerta que se abre es por medio del odio, el rencor. Cuando nosotros guardamos un resentimiento profundo en nuestro corazón, eso es como una lombriz que va horadando nuestra alma y va socavando todo y produciendo heridas cada vez mayores y se forman como, imaginémoslo, como unas grietas, ¿no? Como unas ventanitas en el alma, ¿no? El odio es algo que nos envenena literalmente, de un modo espiritual, y que abre ciertos hoyitos así, ¿no es cierto?, ciertas ventanitas por las cuales el demonio penetra y nos puede hacer un daño extraordinario. ¿Cómo se combate el odio? Bueno, con el perdón. Por eso es tan importante el perdón. En el Padre Nuestro decimos: Padre, perdona nuestras ofensas, en la medida que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Uno puede decir: pero es que a mí me cuesta mucho perdonar y yo quiero alimentar ese resentimiento porque es algo en lo cual me sostengo. Estoy tan herido, estoy tan dañado por lo que me han hecho, lo que he sufrido, que yo necesito ese odio para darle un poco de sentido a mi vida. Entonces, en esa medida que estamos asumiendo y dejándonos controlar por ese odio, ese resentimiento, esa rabia desmedida, entonces, lamentablemente, estamos envenenándonos, estamos destruyéndonos espiritualmente y estamos abriendo una puerta para que el demonio penetre y haga de la suya, en forma también extraordinaria muchas veces. El odio, el resentimiento, el rencor, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo y hay que pedir mucho la capacidad de poder sanar esa herida y poder perdonar de corazón. También existen oraciones de liberación en ese sentido, por las cuales se manifiesta un perdón de verdad. Perdonar a veces la vida también, por qué permite ciertas cosas, perdonarse a sí mismo, perdonar a las personas que nos han dañado. El perdón es fundamental para poder cerrar y sellar esa puerta donde entra el enemigo. En tercer lugar, tenemos también la puerta que es la más recurrente que se usa, digamos así que el 95% de las veces en que hay una influencia extraordinaria del demonio es porque se recurrió, ¿no es cierto?, se cayó en esa puerta, ¿no? O sea, esa puerta se abrió, digamos así, que es el ocultismo. Cualquier forma de magia, sea magia blanca, magia negra, magia rosada, también nos enseñaban allá en Roma, que son esos embrujos que se hacen para conseguir amor, ¿ya? Aunque sea para conseguir trabajo, aunque sea para conseguir salud, pero si se utiliza la magia, es brujería y es por lo tanto un vínculo y una atadura a Satanás. Entonces, cada vez que se recurre a un adivino, a un brujo, a un tarotista, cada vez que se practica reiki, yoga, que son distintos tipos de brujería que vienen de otras culturas orientales, y tantos tipos de brujería que hay hoy en día, que están solapados ahí, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, estamos abriéndole la puerta de par en par al demonio para que nos haga daño a nosotros, a nuestra familia, y entonces eso hay que cerrarlo. Hermano, es tan grave recurrir al ocultismo, ¿ya? Ir al tarot, por ejemplo, o cualquier otro tipo de brujería. Uno está desesperado a veces porque no sabe qué hacer con sus problemas, o con las personas que ama y los lleva donde un brujo, por ejemplo, donde una bruja. Que, entre paréntesis, ¿cómo se reconoce un brujo? ¿Ya? Porque cobra mucho dinero por la ayuda espiritual, entre comillas, o la ayuda material que quiere ofrecerle a usted, ¿ya? Entonces, mucho ojo con las personas que cobran por este tipo de ayuda esotérica, porque son ciertamente brujos, son brujos con todas sus letras. Y cada vez que uno recurre a ellos, uno está abriendo en la propia alma y en la alma de sus seres queridos que envuelven esa situación una puerta, y ahí entonces el demonio entra y hace el daño que quiere.
Después vienen otras 3 puertas que son involuntarias, ¿no? Que son muy poderosas en todo caso. Fíjense que en prácticamente todos los casos donde existe influencia extraordinaria del demonio, hay un elemento común, y es que durante el embarazo o durante la gestación de esa persona hubo alguna situación traumática. Trauma de, por ejemplo, rechazo de alguno de los padres o de los dos en alguna medida, no querer tener el hijo, o desavenencia entre los padres, situaciones de estrés que vive la madre, o rechazo a la identidad de la persona. Por eso se comete un error muy recurrente, ¿no? A veces sin mala voluntad, cuando la persona que está esperando guaguita o el papá dice que ganas que sea niñita o sea niñito, espero que sea niñito, ya nos programamos para que tenga un sexo determinado, y resulta que el niño que tiene ya su alma espiritual percibe eso de alguna manera, percibe el rechazo de su identidad y sufre terriblemente y queda una herida marcada para el resto de su vida. Esto tal vez no se puede demostrar científicamente, empíricamente, pero es un hecho comprobado, al menos en las prácticas de oración de sanación, que cuando se hace esa liberación, ¿no? Hay oraciones muy lindas para sanar, ¿ya? Aquí hay algunas que expone nuestro hermano, el padre Javier, para sanar esas heridas que quedan en la gestación, cuando uno era un feto o era un niño de 6 meses en el vientre de su madre, o cuando tenía 1 año de vida después del nacimiento, 2 hasta 3, y inclusive experiencias traumáticas de la niñez, de la adolescencia. Bueno, todas esas heridas que llevamos se pueden sanar con oraciones. Y eso no lo va a hacer un psicólogo ni un psiquiatra, ¿ya? Aunque yo recomiendo que también haya una ayuda complementaria en muchos casos, ya cuando se necesita ir al psicólogo, al neurólogo, al psiquiatra, al médico, de todas maneras, inclusive antes de ver si hay una acción como una posesión diabólica, hay que recurrir al parecer de los médicos y descartar que no sea una cosa natural. Después se piensa, no, aquí puede haber algo preternatural que se llama, ¿no? Que es la acción de influencia de espíritus en nuestra vida. Entonces, esas heridas se pueden sanar en el nombre de Jesús siempre, ¿no? Por eso digo que esto no lo puede hacer un científico solamente, ¿no? Un médico, un biólogo. Porque hay heridas, hay enfermedades que solo las puede sanar Jesucristo. Por eso Él dice, en mi nombre ustedes sanarán enfermos, ¿ya? Entonces, un error muy grave hemos cometido en la Iglesia al desconocer este mandato. Al pensar, no, con el avance de la medicina, con la ciencia actual, etc., ¿para qué vamos a preocuparnos de la salud de las personas? No, hay heridas que solamente en el nombre de Jesús se pueden sanar, y sanan, y las personas quedan liberadas de esas heridas, como por ejemplo esas experiencias traumáticas de la gestación, que si se limpian y se sanan esas heridas, esa puerta se cierra y el demonio ya no puede influir tanto. Existe también una quinta puerta que es una acción, esta más es difícil de explicar, que uno hereda en cierta medida, que son pecados que han cometido nuestros ancestros, graves vínculos que se han realizado con las fuerzas del mal, que de alguna manera uno como que las hereda. Así como heredamos ¿ya? Las características biológicas que tenemos, también heredamos ciertas disposiciones, ciertas predisposiciones psicológicas o espirituales incluso. Entonces, no sé, por ejemplo, ¿no? Si normalmente ocurre que cuando los papás son muy rabiosos, tal vez el niño puede aprender eso. Bueno, uno dice, pero es que está viendo ese mal ejemplo, entonces aprendió, bueno, es cierto. Pero curiosamente también a veces cuando los ancestros han cometido graves pecados, por ejemplo, hay personas que se consagran conscientemente a Satanás y maldicen a sus propios hijos y descendientes para obtener mayores poderes, esa influencia de alguna manera llega. Con esto no quiero decir que, ojo, hay que aclararlo bien, no es que los pecados de los antepasados los heredemos, no, uno no hereda la culpa de sus antepasados, en ningún caso. Jesús eso lo dejó muy claro, ¿ya? Tampoco heredamos maldiciones, pero sí parece que heredamos, en alguna medida, ciertas predisposiciones.
quedamos como débiles en algunos aspectos, ¿ya? De la vida, en algunos tipos de tendencia al pecado, porque nuestros ancestros han cometido eso. Y se ve muchas veces que hay ciertos tipos de demonios que van pasando de generación en generación, de padres a hijos, influyendo para que todos vayan cometiendo el mismo tipo de pecado o influyendo para atormentar de la misma manera a padres, hijos, nietos y bisnietos. Entonces existen también oraciones para cerrar esa influencia extraordinaria del demonio, que muchas veces es ancestral. Recordemos que los demonios son ángeles, son personas, son espíritus, ¿ya? No son fuerzas vagas, ¿no? Esa mentalidad esotérica no existe, no es real, ¿no? Es mágica, pero no es real, es supersticiosa. Me refiero a decir que existen energías en el universo, energías que me están haciendo bien o me están haciendo mal. Ese lenguaje de voy a entregar buenas vibras es algo esotérico, ¿ya? Porque no existen, entre comillas, las energías abstractas, las vibras. Lo que existen son espíritus. Nosotros somos seres espirituales, pero tenemos carne. Somos de carne y hueso y tenemos alma espiritual. Pero existen personas que son espíritus puros, creados por Dios. Algunos son buenos porque obedecen a Dios y otros son malignos porque se rebelaron contra Dios, son infieles a Dios. Y esos demonios, ¿ya?, son los que nos hacen daño a nosotros. Por eso, una persona que se somete a una terapia de Reiki y le ponen las manos encima y le hacen alguna especie de sanación de Reiki, eso no significa que hay una energía vaga, así, difusa, que está entrando y saliendo. No, son demonios que están penetrando en el cuerpo y que están fluyendo a través de nuestra vida, ¿no? Entre paréntesis, los orientales hablan, ¿no es cierto?, a través de estas terapias que vienen de Oriente, de los chakras, ¿no? Chakras que son justamente como ciertas puertas que hay en distintas partes de nuestro cuerpo orgánico y de nuestra alma. Entonces, ellos lo llaman así, con ese lenguaje. Nosotros decimos simplemente que hay puertas del alma que se pueden abrir y que lamentablemente personas que tienen esas puertas abiertas quedan predispuestas al mundo del más allá. Hay personas que por tener esas puertas abiertas tienen a veces muchas premoniciones o ven cosas, ven seres espirituales, sean buenos o malos muchas veces, y sufren con eso. Entonces podemos pedirle al Señor, pedirle a Jesús que cierre esas puertas, que sane eso, porque en el fondo son heridas, para tener una vida tranquila, liberado de eso. Ahora, hay personas que no se les sale esa como capacidad de tener una relación con el otro mundo. Entonces, bueno, si son personas cristianas, que lo utilicen para el bien. Es decir, bueno, uno reza: Jesús, por favor, por tu divina misericordia, trae tus rayos de tu Espíritu Santo y sáname. Cierra esas puertas de mi alma. No quiero tener contactos de seres de otro mundo, de difuntos, de demonios o de lo que sea. No, yo quiero estar solamente contigo, Señor, con tu Espíritu Santo. Quiero estar en contacto con la Virgen María, con los santos del cielo, ¿ya? Pero no quiero tener esa cosa de estar adivinando, de estar sabiendo lo que va a ocurrir, de tener voces que vienen de acá, de allá. Entonces pidamos que se cierre eso, se cierre esa puerta. Y se puede cerrar, y la gente que pide recibe ese don, y se cierra, se sella esa ventanita al más allá. Entonces, la quinta puerta son las situaciones intergeneracionales, ¿no? Esos males ancestrales que de alguna manera quedamos predispuestos a también vivirlos nosotros mismos. Tal como se transmite el pecado original. El pecado original y la concupiscencia que viene ahí es una tendencia al mal. Entonces, a veces en las familias hay ciertas tendencias que son recurrentes, sea para el bien o para el mal. Y existen oraciones para sanarse de eso, para recuperarse de eso. Y por último viene la sexta puerta, que es cuando uno recibe un maleficio, cuando a uno le hacen un daño, cuando a uno le hacen una brujería y uno no tiene idea por qué se le hicieron, pero se le hicieron igual, porque envidia o qué sé yo. Entonces, si uno tiene alguna de las puertas abiertas, está vulnerable a que ese maleficio o ese embrujo o esa hechicería entre y realmente haga efecto en uno. Pero si uno está protegido, tiene todas las puertas cerradas, todas las ventanitas del alma selladas, ¿no es cierto? Estamos
viviendo en la gracia de Dios lo mejor posible, en oración permanente, buscando a Jesús, leyendo la Biblia, amando a la Santísima Virgen, rezando continuamente a San Miguel Arcángel, al Santo Rosario, utilizando, ¿por qué no?, los sacramentales, comulgando cuando se pueda, ¿no? Hoy en día no se puede físicamente, espiritualmente. Entonces, si estamos luchando para vivir en la gracia de Dios, no hay ningún mal que pueda entrar, no hay ningún mal. En el Oratorio Mariano teníamos una misión en Brasil, lamentablemente se cerró ahora. Yo viví allá 9 años y vivíamos en un lugar muy pobre, en una favela, donde había muchos brujos que practicaban magia negra de África. Y ellos mismos nos decían que nos tiraban brujerías a nosotros y no nos pasaba nada, ¿no? Y nosotros estábamos así inocentemente rezando el rosario por las casas, haciendo culto, liturgia, éramos seminaristas y nunca nos pasó nada malo, nunca, nunca, nunca. ¿Y por qué? Protección de Dios, nada más. No porque seamos mejores personas ni nada, simplemente porque Dios tiene misericordia de nosotros y cuando recurrimos a Él nos protege. Entonces esas serían las 6 puertas del alma. Las repito rápidamente. La primera es el pecado, la segunda es el odio, la tercera es cuando uno se mete voluntariamente en el esoterismo, en la brujería, o en el mundo del ocultismo. La cuarta es cuando uno tuvo traumas en la gestación y en los primeros años de infancia. La quinta es ciertas tendencias que se heredan de los ancestros. Y la sexta es cuando uno es víctima de un maleficio. Y para todo eso se necesita entonces la oración de la Iglesia. Por eso los sacerdotes pueden, si tienen fe, ¿no es cierto?, bendecir sacramentales, ayudar al pueblo de Dios, bendecir a las personas y con esta intención de ayudarlos en su liberación de influencia extraordinaria, también todo sacerdote puede orar, ¿no es cierto?, orar, interceder por las personas, ¿no? Pero para ciertos casos que son más graves, donde se nota posesión diabólica, por ejemplo, entonces tiene que intervenir el sacerdote exorcista, que está designado por el obispo, o el mismo obispo en persona. Ahora voy a dejar un espacio para ir respondiendo algunas preguntas, ¿no? Dice aquí Íñigo García, ¿ya? Don Íñigo dice: el padre Fortea afirma que la comunión frecuente y la oración a veces bastan para una sanación. ¿Qué opina sobre eso, padre? Que ciertamente cuando uno está vinculado a los sacramentos, a la oración, a la confesión, vive en la gracia de Dios, con eso es suficiente para que una influencia extraordinaria, por ejemplo, una infestación en la casa o una opresión, se libere de eso. Entonces, como digo, no es necesario que solo sea un sacerdote exorcista que intervenga para que uno quede liberado de eso, sino que aquí lo que importa en definitiva es encontrarnos ¿con quién? Con Jesús. Jesús es el único que nos libera. Y Jesús actúa en la Iglesia. Y en la medida que tenemos fe en Él, una confesión bien hecha, una comunión bien realizada con piedad, con devoción, con espíritu de arrepentimiento, también de conversión, ciertamente nos libera. Nos dice también Silvia Andrea Cáceres: eso del perdón y perdonar, ¿cuánta razón, padre? Uno se sana y sanamos del corazón y la mente. Y es una sanación humana, es una sanación natural el perdonar. Pero también hay una sanación en el sentido de la influencia del más allá, de espíritus, ¿no? Nos liberamos, nos protegemos de esa influencia de los seres malignos. Marcela Arellano pregunta: padre, ¿los monjes de Brasil son brujos? Ciertamente, ¿ya? Hay muchos brujos que se presentan como monjes, vestidos de blanco, ¿no es cierto? Parece algo extraordinario, pero recordemos que son instrumentos de Satanás, ¿no? Y Satanás no se presenta como un monstruo feo, se presenta como un ángel de luz, hermoso, ¿ya? Así se le presentó durante mucho tiempo a San Ignacio de Loyola, ¿ya? Recordando aquí a nuestro amigo Íñigo García, así se llamaba Ignacio, Íñigo. Ignacio estuvo un tiempo haciendo retiro en la cueva de Manresa y se le presenta un ángel maravilloso. Él quedaba embelesado mirándolo. ¿Cómo se dio cuenta que era el demonio? Porque un día le dijo: mira, lánzate por el precipicio y mátate, porque tú no mereces vivir, tú eres muy indigno, eres muy pecador.
Y cuando le dijo eso, dijo, entonces esto no viene de Dios. No viene de Dios. Hizo un discernimiento espiritual. Si este espíritu, que me causa tanto gozo, tanta contemplación, de placer espiritual, ¿no? Y sin embargo me está diciendo que me mate, entonces no es de Dios, porque Dios no puede pedir que yo vaya contra el quinto mandamiento. El suicidio es un pecado mortal. Luego esto es el demonio, y ahí entonces se libera de eso. Entonces estos monjes de Brasil ciertamente son brujos, ¿no? Son brujos que actúan en una dimensión del alma, ¿no es cierto? Y de alguna manera en el mundo psíquico, ya que va más allá de estas condiciones que nosotros vemos de espacio y tiempo, pero ellos logran entrar en ese más allá, entre comillas, y influenciar en las personas que recurren a ellos. ¿Ya? Entonces actúan al modo de brujería. Usted puede con una brujería mejorarse un poquito, pero después el hoyo al que se va a caer es un verdadero precipicio espiritual. Queda mucho más hundido, ¿no? Porque el demonio actúa como el pescador, utiliza una carnada y va el pez y cree que es un alimento que le va a hacer bien, pero queda atrapado a las redes del demonio. Otra persona, Fabiana Teresa Moragaravena, desconocía de que el yoga era ocultismo. Claro que sí, el yoga es una forma de brujería, en fin de cuentas, ¿no? Digámoslo sin eufemismo, sin dejarlo más bonito, sin ánimo de ofender a nadie, porque hay mucha gente que lo hace con buena voluntad, porque quiere hacer ejercicio, porque quiere relajar su mente, pero fíjense que en la India existe una multitud de dioses, todos casi de color azul, y yo no sé por qué, pero que tienen distintas posiciones corporales, y los yogis, ¿ya? Los que practican yoga, colocan en su cuerpo esa misma posición, ¿ya? Por ejemplo, la diosa Shiva o el dios de no sé qué, y hacen esas mismas posiciones que estos dioses. Y con esa postura corporal están llamando a los demonios, ¿no? No lo está haciendo con la boca, lo está haciendo con su cuerpo, porque tiene, ¿no es cierto?, una postura corporal que es idéntica, ¿no es cierto?, a estos dioses que están representados en la cultura de la India, que son estos dioses, en el fondo, formas de llamar a demonios, son demonios, ¿no? Porque son el dios de la lujuria, el dios de la destrucción, el dios de la muerte, y tantas cosas, y a veces mezclado con cosas buenas también, ¿no? Porque el mal nunca llega como pura maldad, ¿no? Es, como dicen también por ahí, el yin-yang, ¿no? Una mezcla de bien y mal, ¿no? Esto recuerda un poquito el fruto del jardín, ¿no? El fruto prohibido no es solamente el fruto del mal, sino que es el conocimiento del bien y del mal, como bien y mal mezclado, ¿no? Verdad y mentira mezclado. En el fondo, ahí está el fruto prohibido. Dice Patricia Adaro, ¿cómo anular los traumas que se han producido durante la gestación y demás traumas de la infancia? Bueno, con oración, pidiendo al Señor y ojalá recurriendo a algún sacerdote o algún grupo de oración, de sanación, pero principalmente a algún sacerdote que haga alguna oración de sanación para específicamente ese momento de la gestación. Hay oraciones, ¿no?, que ya están escritas. Hay oraciones que se pueden decir del corazón, pero en el fondo el sacerdote actúa en el nombre de Jesús. Es Jesús quien hace ese gesto de sanar el corazón, el alma que quedó herida desde la gestación. Eduardo Fuentes, Caro, nuestro amigo filósofo, dice, ¿esto quedará grabado? Sí, Eduardo, y se va a subir a una página, a un canal de YouTube que tiene la parroquia, ¿ya? Que después se va a entregar ese enlace y queda aquí grabado en esta página de Facebook. Patricia Adaro nuevamente pregunta, ¿las acciones malas de nuestros antepasados que no conocemos porque nos han sido ocultadas, las podemos anular? Sí, claro que sí, ¿no? Son oraciones de sanación, oraciones de liberación. Por eso Jesús dice, en mi nombre ustedes sanarán enfermos. Estas enfermedades, entre comillas, del espíritu, tienen sanación. Gracias a Dios que tienen sanación. Y entonces dice Silvia Andrea Cáceres, ¿y cómo decimos entonces cuando uno quiere que todo vaya bien al prójimo? Bueno, no le digo a mi prójimo que tenga suerte, que tenga buena suerte. La suerte no es de el cristianismo, la suerte es de la superstición, es de la magia, es del ocultismo. No existe suerte.
No existe destino. No hay destino. El destino es la mentalidad de los brujos, que creen que todo está predeterminado, que todo va a ocurrir sí o sí, que hasta los dioses, en los mitos antiguos, están sometidos a los hilos del destino. Entonces, por eso que los tarotistas dicen cuál es el futuro, porque creen que está todo determinado. Los que somos cristianos no creemos en el destino, creemos en la providencia de Dios, que Dios es un Dios amoroso, creador y providente. Providente significa que la historia está en sus manos, nada ocurre en el mundo, en nuestra historia y en nuestra vida, que no lo permita el Señor. Y si es así y confiamos en Dios, no tenemos que temer al futuro. El futuro, el pasado y el presente está en las manos de Dios, no del destino. Como le decimos al prójimo, no le voy a decir que tengas buenas vibras o que tengas buena suerte. Le voy a decir que la paz del Señor esté contigo. Que la gracia de Jesús te acompañe. Que Dios te ayude. Recurrir siempre a Jesús. Y llamar también a la Virgen, que la Madre del Cielo te proteja. Todos los que están unidos a Jesús, en el fondo son como miembros del propio Jesús. ¿Ya? Si yo me acerco a la Virgen María, me estoy acercando a Jesús. Porque Jesús es la cabeza y los santos, principalmente la Virgen, son los miembros de Jesús. ¿Ya? Por eso dice aquí Mailén, Cuyenray, yo creo que bendiciendo el nombre de Jesús, en mi humilde opinión, se puede hacer bien al prójimo, exactamente, siempre en el nombre de Jesús. Fabiana Teresa nos pregunta, ¿qué tanta ignorancia tengo con todo esto? No podemos hacer estas cosas como yoga, reiki o como se escriba. No lo recomiendo. No lo recomiendo. Sí. En la iglesia ya tenemos, gracias a Dios, tenemos tantas prácticas espirituales, hermanos, tan hermosas que nos hacen tanto bien. Que bien nos hace rezar el rosario. Y la Virgen cuando se aparece a los pastorcitos y a tantas personas les dice, por favor, recen el rosario. Quien reza el rosario se une espiritualmente a la Madre. Y quien está con la Madre está con Jesús. Dice Jimena Barros, Padre, nunca se puede llamar a espíritus buenos, por ejemplo, por oración. Siempre vienen espíritus malos. Uno puede invocar espíritus buenos, ¿ya? Pero con nombre y apellido. No vamos a decir cualquier ángel de cualquier nombre que aparece por ahí en cartas esotéricas, por ejemplo, ¿no? Los únicos ángeles que sabemos que están en la Biblia, que son de Dios, son el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel y el arcángel Rafael. Y la iglesia nos enseña, y el propio Jesús nos inspira para que oremos a nuestro ángel de la guarda. Cuanto más hablamos con el ángel de la guarda, tanto mejor estamos protegidos, ¿no? Pregunta Fabiana Teresa, ¿tampoco podemos desear buena vibra? ¡Qué ignorancia, Padre! Bueno, es así. ¿Para qué vamos a decir lenguaje que no es de Dios? No es de Dios. ¿Ya? Inclusive me decía el obispo Sixto el otro día, ¿no? Que a veces me dice que te vaya bien el fin de semana. Yo mismo cometo ese error, esa imperfección. No existe fin de semana. ¿Qué es lo que es el fin de semana para nosotros? El sábado y el domingo. ¿No es cierto? Eso es el fin de semana. Decimos nosotros, el viernes en la tarde ya comienza el fin de semana. Pero resulta, hermanos, que en realidad, para nosotros los cristianos, la semana comienza el domingo. El domingo no es parte del fin de semana, es el comienzo de la semana, es el primer día de la semana, que es el día de la resurrección del Señor. Entonces hay tantas costumbres que tenemos, ¿no es cierto?, que heredamos culturalmente y que un poco nos van separando de nuestra fe cristiana. Jimena Barro dice, se sabe que el pensamiento crea realidad. Si tenemos la paz y pensamientos positivos, en el nombre de Jesús tendremos una realidad buena. ¿Ya? Es cierto que el Señor nos ha dado poder, ¿no? Tenemos las manos para mejorar el mundo o para empeorarlo. Tenemos nuestra mente para proyectar un mundo mejor o un mundo peor, ¿no? Y ciertamente, como dice Jesús, de lo que hay en el corazón, después sale por la boca. De lo que hay en el pensamiento, en la interioridad del hombre, después eso se concreta en la realidad. Por lo tanto, hay que sanar el corazón para tener un buen pensamiento, un buen sentimiento, ¿no? Para vivir con el sentimiento de Cristo Jesús, hemos de estar unidos a Él. ¿Cómo? Por la oración, por los sacramentos.
en el nombre siempre de Jesús. No, yo con mi poder voy a hacer que este mundo mejore. Voy a concentrarme para que este día me vaya bien. ¿Ya? Yo tengo que, con mi fuerza, solucionar esta tristeza. El que hace eso está, en el fondo, cayendo en una forma de esoterismo, de magia, de autocontrol mental, creyéndose un pequeño Dios, ¿no? Que era esa justamente la oferta que le hacía Satanás a Adán y Eva. Ustedes son dueños de su vida. No dependan de Dios como niños espirituales, ¿no? Ustedes son como dioses si hacen lo que ustedes quieren. Ustedes son los que determinan lo que está bien, lo que está mal. Ustedes con su mente van a crear la realidad. No tienen que recurrir a Dios, ¿no? Por eso Jesús nos dice, no, yo no soy Dios. Yo soy un hijo de Dios. Soy una criatura de Dios. Y por eso yo le digo, Padre, Padre nuestro, que se haga tu voluntad, no mi voluntad. Quiero actuar en tu nombre, no en mi nombre. Silvia Burgos pregunta, hay sacerdotes que al ser consultados si se puede ir a Reiki, imanes, etc., responden, sí, si es por su salud, hágalo. Es bueno instruir a todos los sacerdotes y laicos. Y ciertamente esta realidad del ocultismo que está haciendo tanto daño en nuestro mundo es algo a lo cual estamos despertando recién, ahora. En Chile, por ejemplo, hay un sacerdote exorcista en Rancagua, el padre Luis, ¿no es cierto?, que recién hace 5 años nomás que está. Después, en las otras diócesis han ido surgiendo otros poquitos, pero somos muy pocos los exorcistas en Chile. ¿Por qué? Porque no fuimos educados de esa manera en el seminario. A mí nunca me enseñaron en el seminario un curso de demonología, por ejemplo, ¿no? de que el demonio es un ser real que existe. O sea, nunca nos han negado que existe el demonio. Pero era un pensamiento que quedaba oculto en el baúl de los recuerdos, ¿ya? Y en la práctica uno llega al sacerdocio y no sabe cómo enfrentar esta realidad, ¿no? De personas que llegan pidiendo oración, pidiendo un exorcismo y uno no sabe cómo hacer. Y tiene que ir aprendiendo en la práctica. Entonces hay muchos sacerdotes que no hemos recibido esa formación y hay que tener paciencia y la iglesia tiene que ir poco a poco corrigiéndose, ¿no? Pero ciertamente que tenemos que tener claro que hay prácticas que no producen buena salud, sino que producen que se abre una puerta para que el demonio actúe, ¿ya? Entre ellas están todos los tipos de brujería, como el Reiki, el yoga y tantas otras, ¿no? Mae Hernández dice, padre, ¿cómo identificar al demonio si se disfraza de ángel bueno? Hay que escuchar y ver el alma. ¿Cómo anticiparse al demonio? El demonio es muy experto, ¿no? Es muy, muy astuto. Él nos gana en inteligencia, pero también es muy tonto. Es muy tonto porque él se miente a sí mismo. Él se cree que es Dios. Él se autoengaña y quiere que nosotros también nos engañemos a nosotros mismos. Pero cuando uno se autoengaña, cuando uno vive en la mentira, ¿cómo está el corazón? ¿Está alegre o está triste? Nos sentimos frustrados, nos sentimos vacíos. Entonces, decía San Ignacio Loyola que para discernir cuando hay un pensamiento que procede de Dios o de un ángel bueno o de un santo que me está inspirando o de la Santísima Virgen, ese pensamiento, ese sentimiento me produce una paz interior que permanece, es una paz, una alegría interior. Pero si ese pensamiento me produce un gozo inicial y luego me deja intranquilo, me deja inquieto, yo debo discernir que aquí hay un peligro, ¿ya? Y tengo que tener cuidado, ¿no? Porque la conciencia no nos falla, ¿no? Sobre todo si la cultivamos a través de la oración, a través del buen examen de conciencia, del Santo Rosario, tenemos un guía espiritual, nos confesamos, ojalá habitualmente, entonces nuestra conciencia va a estar bien formada y nos vamos a sentir inquietos cuando el demonio nos mete un pensamiento o un sentimiento que ciertamente es malo. Dice Ingrid Palma, padre, ¿cómo me protejo de una persona que creo que es demoníaca? Bueno, imagínese usted, Ingrid, que hasta Jesús estuvo rodeado de una persona satánica, que era Judas Iscariote, que poco a poco, ¿no es cierto?, fue dejando que el demonio lo poseyera. Y Jesús aguantó. ¿Qué se hace con estas personas que son libremente y voluntariamente instrumentos de Satanás?
que se consagraron al demonio prácticamente, que quieren pensar como el diablo, piensan en categorías totalmente mundanas, ¿no? Quieren poder, quieren placer fácilmente, quieren prestigio, quieren dinero, quieren las cosas que el demonio ofrece, ¿no es cierto?, en forma rápida, como un atajo a la felicidad, ¿ya? Pero en el fondo están siendo terriblemente egocéntricos, egoístas y orgullosos, ¿ya? Entonces esas personas se van, en el fondo, vinculando con el diablo. ¿Qué podemos hacer por ellos? Es tan difícil, ¿no? A veces llegan personas, muchas veces jóvenes, que quieren ayuda, pero no quieren dejar ciertos poderes que creen que tienen, ¿no? Se creen como superpoderosos, por ejemplo, ¿no? Y en el fondo quieren ser brujos, quieren estar con el demonio. ¿Qué se puede hacer por ellos? ¿No? Rezar mucho por su conversión, no queda otra. Pero hay personas que, por más que tú reces, van a seguir por ese camino hasta que se condenen definitivamente. Es lamentable, pero es así, el infierno existe. Y ahí llegan las personas que por ningún motivo quieren amar a Dios, no quieren a Jesús, no quieren las cosas que son del Evangelio, de la Biblia, sino que quieren vivir con la Biblia satánica nomás, que es todo lo contrario de esto. Y esas personas ya tienen entonces su destino que ellos han elegido, ¿no? Destino entre comillas, digo, ¿no? Ellos eligen el lugar final donde van a estar. Porque si tú, ¿no es cierto?, quieres vivir en comunión con el demonio, Dios te va a dejar libre. A Dios le va a doler en el alma. A Jesús, a la Virgen María le va a doler mucho que un hijo quiera servir a Satanás, porque va a hacer tanto daño a sí mismo y a las demás personas. Pero eso sirve como una cruz para las personas que están ahí con esa persona, que es un enemigo en el fondo en la fe. Actúa como un instrumento del diablo. Entonces, si Dios permite eso en tu vida, es porque de esa manera te está purificando. Y Jesús dice, hagan el bien a los que le hacen el mal, bendigan a los que los maldicen. Hagan el bien, acepten esa prueba, convivan con esa persona y demuestren por la paciencia, por la humildad, que pueden superar, ¿no es cierto?, el mal y no caer en el mismo juego que hacen los que están en ese mundo demoníaco. Nos pregunta de nuevo Íñigo. Padre, perdón por una segunda pregunta. ¿Los niños pueden abrir ventanas a través de la televisión o el cine? ¿Películas tipo Harry Potter, por ejemplo? Sí, lamentablemente hay muchas formas de expresión que hay en la televisión, en el cine, en las revistas, ¿no es cierto?, que son satánicas, ¿no? Que hoy en día se le está enseñando a los niños a ser pequeños brujos, ¿no? Como Harry Potter, por ejemplo, debe ser un pequeño brujito. También, no recuerdo en este momento ahora, pero algo que veían mucho los niños, ¿no?, que era como un librito, ¿no es cierto?, donde se le enseñaban muchos signos de la masonería a los niños. ¿Ya? Y había una serie de eso, y había un libro también. En la próxima charla puedo traer ese libro porque lo tengo aquí, me lo pasó una mamá que estaba desesperada porque su hijo empezó a tener pesadillas, sueños, opresión diabólica, un niño pequeño de 7 años. ¿Ya? Gravity Falls se llamaba así el cuento este, era una serie y un libro que tú lo ves y tiene puros signos de magia negra, ¿no es cierto?, de demonios y cosas así, pero en forma subliminal o en forma más manifiesta. Entonces, ciertamente los poderes demoníacos que están en el mundo quieren corromper. ¿A quién principalmente? A los niños, a los jóvenes, ¿ya? O la enseñanza que se quiere dar ahora de la teoría esta de que los géneros, ¿ya?, hay distintos géneros, ¿no?, y la ideología de género se quiere imponer. ¿A quién principalmente? ¿A los que somos viejos, adultos? No, a los niños, para corromperlos, porque eso es lo que quiere Satanás. ¿Y cómo se corrompe? A través de la ideología de género, desconociendo la ley natural que tenemos. El que nació hombre es hombre, su cuerpo es masculino y su alma es masculina. La que nació mujer es mujer, ¿no? Y es una mentira del porte de un buque, es decir, que yo puedo tener un cuerpo de hombre y tener un alma o una mente femenina. Eso es una distorsión de la realidad, ¿ya? Se puede explicar esta situación muy dolorosa, se puede de alguna manera influir para comprender, para acompañar, para ayudar, pero nunca vamos a poder decir que eso está bien, ¿no? La ideología de género es una perversión total a los niños, ¿no? Entonces, es un gol de media cancha que metió el demonio en nuestra sociedad, ¿ya?
Entonces después no nos extrañemos que vengan correcciones, que Dios permita, ¿no es cierto?, cosas como que estamos viviendo ahora, como esta pandemia, para que el hombre reflexione y se dé cuenta que si vamos contra la ley natural, contra nuestra conciencia, si queremos enseñarle a los niños que si quieren actúan como hombre o como mujer, que ser homosexual no es malo en sí mismo, etc. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos sembrando, hermano? Vamos a cosechar solamente fruto de muerte y de maldad. Dice Alicia Gutiérrez: Padre, ¿cómo los laicos pueden ejercer el ministerio de sanación y liberación? Bueno, es muy importante que se sepa que todos podemos interceder unos por otros. Todos podemos interceder, ¿ya? Pero, en primer lugar, Dios da este poder de sanar en el nombre de Jesús y de expulsar demonios en el nombre de Jesús a los apóstoles. Es decir, los obispos son los que tienen este poder en forma más integral, por decir así. Luego también los sacerdotes, pero cuando son exorcistas mayores, tiene que ser un exorcista oficial, ¿ya? Pero todo sacerdote, si tiene fe en esto, puede hacer oraciones de sanación y de liberación, ¿ya? Entonces Jesús se dirige a sus apóstoles cuando les dice: en mi nombre ustedes sanarán enfermos y expulsarán demonios. Pero en otro lugar envía un montón de apóstoles y discípulos y laicos entre medio y dice: a todos los que se bauticen y crean, se les dará el poder de sanar enfermos y de expulsar demonios. Entonces Jesús también amplía ahí el horizonte de esta ayuda, ¿ya? Entonces, sin querer sustituir la ayuda, digamos, el ministerio que tienen, naturalmente, para eso fueron ordenados los sacerdotes y los obispos, también los laicos, con mucha fe, pueden hacer oraciones de sanación y de liberación, ¿ya? Y existen algunos grupos de iglesias que se han especializado en esta materia y hacen mucho bien. Lo importante es que no actúen solos, sino que actúen en comunión con los sacerdotes, con los obispos, ¿ya? Dentro de lo posible, ¿ya? La máxima comunión con la iglesia que se pueda y ser obedientes a la iglesia, porque es muy fácil caer, ¿no es cierto?, en el orgullo, ¿no?, de querer ser autónomos, independientes, y decir: pero es que este cura no cree en esto, entonces hagámoslo nomás. No, hay que tratar de mantener la comunión con la iglesia a como dé lugar, ¿no? Porque Dios bendice el espíritu de obediencia. El espíritu de rebeldía, de desobediencia, es justamente lo que está en el inicio del pecado original. Después dice Meme Cerda: Padre, gracias por su charla, porque es tan potente el tema de la sangre de los pactos satánicos. ¿Por qué es tan potente el tema de la sangre en los pactos satánicos? Y más aún la sangre de niños abortados. Cierto, hay brujerías que se hacen con sangre, ¿no? Hay muchas brujerías que se hacen con sacrificios de animales y también a veces de niños, ¿no? Niños que se desaparecen y se hacen esto. Cuando hicimos el curso de exorcismo en Roma, nos mostraron unas imágenes espantosas que se están comunicando por ahí en la dark web, una web oculta que hay, ¿no es cierto?, donde existe toda una criminalidad y satanismo totalmente exacerbado, ¿ya? Y por ahí circulan imágenes de fotos de sacrificios humanos a niños, ¿no? Yo pude ver así niños, bebés, que los crucifican, que los laceran, que les hacen las cosas más horribles para agradar a Satanás, ¿no? Existen entonces estos sacrificios de sangre, sacrificios humanos, sacrificios de animales, ¿ya? ¿Y por qué? Porque al demonio le gusta justamente robar, matar y destruir, ¿cierto? Se siente como honrado, y cuando se hacen estos sacrificios, entonces los demonios también tienen más poder para influir en nuestra realidad, ¿no? Entonces así actúan los brujos, hacen estos sacrificios para obtener más poderes. Donde se practicaba mucho sacrificio humano era en México. Las tribus aztecas pero rendían culto demoníaco, claro, a Quetzalcóatl, que significa literalmente serpiente, dios del mal, y frecuentemente sacrificaban, mataban a niños y jóvenes y ofrecían esa sangre a estos demonios con figura de dragones, ¿no? Entonces, cuando se aparece la Santísima Virgen, por ahí por 1540, como Nuestra Señora de Guadalupe, ¿ya?
ella, que está pisando la luna, representa de alguna manera para los aztecas que ella está pisando la cabeza del dragón, porque ellos interpretan que esa luna en el fondo son los cachos de la serpiente que ellos adoraban antes. Entonces se dan cuenta que esta virgen, que esta mujer celestial es más poderosa que la serpiente, que a ellos les producía terror y que los obligaba a tener esta religión ancestral de siglo y siglo, ya, pero que en el fondo era un culto satánico y un culto siempre con sacrificio humano. A mí me ha tocado ver en alguna ocasión, en un exorcismo, en un ritual de exorcismo, una persona que sufrió una hechicería con sangre y la persona entonces botaba sangre por la boca, pero sin estar herida, sin tener ninguna herida después en la garganta ni nada. Es como que esa sangre de una forma muy misteriosa se materializa y sale desde aquí para afuera. Y eso ciertamente, y de eso daban testimonio las personas que estaban ayudando en la oración, esconde que hay atrás un ritual, una hechicería con sangre. Me perdonan si no puedo responder todas las preguntas, pero poco a poco en otras charlas se puede responder algo más. Fabián González dice: padre, mi esposo y yo tuvimos un problema y desde esa vez mi esposo me sueña como un monstruo al llegar a tenerme miedo, que ya no pudimos estar juntos. ¿Cómo se trata esto? Bueno, el matrimonio tiene una bendición sacramental, ¿no? Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Entonces, si Dios está con ustedes a través del sacramento del matrimonio, recurran al Señor, recurran a Jesús. Esa fuerza que los une, el demonio no la puede destruir. Entonces, si ustedes como matrimonio oran juntos, se acercan a los sacramentos, a la Eucaristía, rezan el rosario, la corona de la Divina Misericordia, se consagran a la Santísima Virgen, poco a poco van a ir venciendo esa opresión diabólica que los está afectando y que los lleva a sentirse más separados. Eduardo Fuentes dice: padre, ¿la tristeza entra en alguna de las puertas al demonio? En algunos exámenes de conciencia se dice que la tristeza es aliada del demonio. Ciertamente que la tristeza no es un signo del Espíritu Santo. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la alegría. Hay personas que por temperamento son más chistosas, son más talleras, están siempre alegres, con una sonrisa a flor de piel. Eso no significa que estén felices, ¿no? Una cosa es tener un humor muy simpático y otra cosa es tener una paz profunda y una alegría interior profunda. Esa alegría la da solamente la gracia de Dios, ¿ya? La palabra beato significa feliz. Así que cuando te digan: Eduardo, mira, tú eres tan beato que vas a la iglesia, que vas a la misa, di gracias por llamarme beato, porque lo que más quiero es ser feliz. La palabra beato, entonces beatitud es felicidad, es la alegría. La alegría, reitero, es un don del Espíritu Santo. Y la tristeza es una manifestación de que el demonio está presente, ¿no? No está nombrada la tristeza como una de las puertas por las cuales entra el demonio, pero yo diría sí que es un síntoma, es una manifestación de peligro espiritual, de gran peligro. Porque lo único que vence realmente a Satanás es la confianza en Jesús. Por eso, cuando el Señor se presenta a Santa Faustina, le dice: mira, píntame así, y también que la frase constante sea: Jesús, confío en ti. La confianza es una actitud fundamental que brota de la esperanza y que genera alegría. Cuando yo confío, estoy tranquilo, estoy como un niño en los brazos de la madre, no tengo nada que temer. La confianza del Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar, no temo ningún mal, no tengo por qué temer, no se me mueve el piso, no tengo ese fantasma de oscuridad en mi corazón, porque confío en Dios. Y esa confianza abre una puerta espiritual al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos llena y nos quita toda sombra de tristeza profunda, ¿ya? Y por más que tengamos problemas, por más que estemos sufriendo dificultades, nada nos quitará nuestra alegría. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo?, dice San Pablo. Ni la espada, ni la muerte, ni la destrucción, ni la persecución, ni esta pandemia, ni ningún tipo de virus, ni el desempleo que están sufriendo tantos hermanos. Nada nos podrá separar del amor de Cristo cuando yo confío. La confianza, entonces, es la puerta que se abre
para que entre a raudal la gracia de Jesús, ¿no? De ese amor que sale del corazón de Cristo. El Espíritu Santo entra cuando nosotros confiamos. Y aunque yo esté en pecado, aunque haya hecho una barbaridad, debo confiar y arrepentirme, claro, y buscar la conversión inmediatamente, la confesión, pero debo confiar siempre. Si confío, soy feliz, soy alegre, aunque tenga un temperamento melancólico, pero estoy alegre. A ver, dice Emilia Escares, animadora acá de nuestra parroquia, en la comunidad de Ciruelo. Gracias, Padre, todos deberíamos estar siempre en oración y el demonio estaría muy lejos del ser humano. Ojalá con todo lo que está pasando se produzca el cambio y Dios sea el centro de las familias. Exactamente, ¿no, Emilia? Lo que quiere el demonio es destruir la familia, ¿no? Porque sabe que la familia es la imagen perfecta de Dios acá en la tierra. Cuando en Génesis dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hizo espirituales, capaces de amar, de tener libertad, pero también porque nos creó como familia, ¿no? Seamos familia. Y Dios creó al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, hombre y mujer, ¿para qué? Para formar una familia, para tener hijos, para multiplicarse. Y en esa familia se genera la imagen perfecta que estamos viviendo de Dios. Estamos representando a Dios, que es familia, es uno solo, pero es tres personas, es una familia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Después tenemos más preguntas. Silvia dice, Padre, mi esposo y yo parece que nos odiamos y veo que estamos dañando a nuestras hijas. Yo lo he pensado dejar, pero me falta valor. Alguien me dijo que habían hecho algo para que él y yo nos dejáramos, o sea, nos separáramos. No sé qué hacer, mi niña, la más grande, todo el tiempo parece estar triste y enojada. Aquí puede ser, ¿no? Hay que ver mejor el caso, pero hay indicios de que hay una opresión diabólica que está produciendo una alteración en el amor de la familia. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, recurramos entonces a Jesús. Jesús es el remedio. Jesús, convirtámonos más, ¿no? Acerquémonos a Cristo. Y también los sacramentales pueden ir ayudando. Si ustedes utilizan estos sacramentales y ven que les sirven, entonces quiere decir que se están protegiendo de la acción del demonio o de un eventual maleficio que les han hecho, ¿no? Tomar esta agüita exorcizada, ungirse con el aceite exorcizado, ayuda tanto, ¿no? Por eso que ahora en la misa de 7 vamos a exorcizar nuevamente el agüita, la sal y el aceite. Bueno, vamos a dejar aquí la charla porque ya tengo que prepararme a la misa y les agradezco que hayan acompañado y espero que si han quedado preguntas pendientes que no las pude ver todas, las podamos ir solucionando, ¿cierto?, en las próximas charlas. Y les pido también que oren por mí, por este ministerio, que es algo muy lindo porque uno experimenta una alegría, una felicidad inmensa, ¿no? Y en el 95% de los casos de las personas que recurren, se produce la liberación, se produce la sanación. Cuando no se produce es cuando no hay fe suficiente, cuando la persona quiere la ayuda, pero recurre al sacerdote como si fuera un brujo que desembruja, digamos, pero no quiere de verdad entregarle su corazón a Cristo. ¿Ya? La única manera de poder liberarnos de este mal es uniendo nuestro corazón a Jesús cada día más. Sin Él nada podemos hacer. Así es que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.